Pablo, hemos visto en capítulo 1, está defendiendo el Evangelio. Y en capítulo 2 se dice regresa a Jerusalén. Y vamos a leer hoy, vamos a empezar en versículos 11, 12, 13 y 14, ¿vale? Vamos a enfocar en estos versículos y luego en otro momento regresamos a rellenar este hueco. Hemos saltado unos versículos, pero vamos a leer hoy en Gálatas 2 y versículos 11 al 14, ¿vale? La Biblia dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de abrir tu preciosa palabra. Señor, ayúdanos a entender este pasaje y que sea una bendición y una ayuda para nosotros en nuestras vidas cristianas. En nombre de Cristo, amén y amén. Bastante fuerte este pasaje, porque Pedro es un apóstol. Pedro es uno de los en el círculo más íntimo de Jesús, y ahora Pablo nota un error en la vida de Pedro. Eso marca una diferencia bastante grande entre nosotros y la Iglesia Católica, que quiere vender la idea que el Papa es perfecto, que no puede cometer ningún error. La Biblia dice abiertamente que Pedro, aunque era un hombre valiente para el Señor, en esta ocasión, él ha cometido otro error. Pobre Pedro. La Biblia, Dios ha decidido usar Pedro varias veces y abrir su vida y mostrar a nosotros sus errores, denegando a Cristo, y luego aquí estamos con esa situación. ¿Qué está pasando? En la iglesia primitiva hay dos grupos de personas, ¿vale? En la iglesia primitiva existían los paganos que han recibido a Cristo, han convertido de paganismo al cristianismo. Luego, los judíos que han recibido a Cristo, los judíos que han convertido también al cristianismo. Ahora, hay una tensión en la iglesia acerca de cómo debe vivir un cristiano. Los judíos, en este caso los judaizantes, querían obligar a los cristianos a volver y vivir bajo la ley, es decir, comer según la ley y no mezclar carne y lactosa, por ejemplo, y observar todas las cosas del Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, aquí está una situación que Pedro está viviendo con los gentiles una forma, una manera, pero luego viene este grupo de la iglesia de Jacobo, dice, o Santiago, el hermano de Jesús, que es el pastor de la iglesia en Jerusalén, que es en un sentido la iglesia madre, ¿vale? Aunque la Biblia habla de la iglesia local, que tenía su propio pastor y congregación, pero la iglesia de Jerusalén sirve como un ejemplo. Vale, esas personas llegaron a la iglesia y Pedro cambió su forma de vivir. Y dice la palabra clave, vamos a leer, en versículo 12, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, ¿qué dice? Se retraía. Entonces,
Él estaba comiendo con los gentiles, los cristianos. Llegó a la iglesia un grupo de judaizantes. Querían pintar que han venido de la iglesia de Jerusalén y predicar que la salvación es por fe con Cristo más las obras de la ley. Circuncisión, observando la ley, tal cosa, ta. Y Pedro dice, tomó la decisión de no comer más con los gentiles. Entonces, una forma sutil. Dice, se retiraría. Poco a poco es como este estilo buffet libre, cuando coges tu comida y tienes tu bandeja como en Ikea. Luego estás buscando por dónde sentarte. Y él he visto a los gentiles y es como, voy a sentar con los judíos, ¿vale? Porque Pedro es judío, pero ahora es cristiano. Entonces existía en la iglesia una tensión. Llegó Pablo y Pablo ha visto, eso no está bien, eso no puede ser. Y él tenía que afrontar a Pedro sobre esto. Es lo que estamos leyendo aquí. Pedro, tú antes comías sin problema con los gentiles, con su cerdo, con sus cheeseburgers, bacon cheeseburgers. El Nuevo Testamento es imposible comer una hamburguesa con queso y bacon, porque no puedes mezclar carne y lactosa, y por supuesto no puedes comer cerdo. Entonces una hamburguesa con bacon y queso es una grosería para los judíos. Pues él está comiendo con los gentiles. Llegó este grupo y él dejó de comer con ellos, dejó de estar con ellos y solo estaba con los judíos. Entonces existía en la iglesia dos grupos, dos círculos, y la iglesia es una familia. No podemos permitir círculos en la iglesia. No podemos permitir equipos dentro de la iglesia. Es una bendición que en la iglesia haya amistad. Y eso es una cosa hermosa, que tú a lo mejor tienes un amigo en la iglesia. Pero no podemos tener en la iglesia círculos, equipos, grupos. Es una sola familia. La lucha que tenemos en la iglesia, hermanos, es que hay dos extremos que la iglesia tiene que evitar. En esta ocasión, el enfoque está con los judaizantes. Su enfoque era, vamos a regresar a la ley. Y tenían una actitud muy de severidad, que querían juzgar a todos y obligar a todos, insistir que tú tienes que hacer esto, o no eres salvo. Este grupo todavía, esta mentalidad en una forma existe en la iglesia, se llama legalismo, las legalistas, esas personas que son muy obsesionados, enfocados en normas y reglas y quieren obligar a la iglesia a observar sus normas y sus reglas. Y tenemos que evitar este error en la iglesia, que la vida cristiana no está basada en normas y reglas. Y yo no soy mejor cristiano porque yo he puesto una corbata, ¿vale? Es decir, que yo tengo una relación más alta con Cristo hoy, porque yo he llegado a la iglesia con corbata y Fabián no. Y por lo tanto, él está en el fondo de la iglesia, porque él viene con ese jaqueta, no sé qué dice, y yo tengo corbata, pues yo estoy más cerca de la cruz de él, ¿sabes? Cuando la vida cristiana es así, esto crea en la iglesia divisiones. Y hay un peligro con el cristiano legalista. Porque si tú condenas a tu hermano sobre su pecado o su error, según tu visión, él va a comenzar a examinar tu vida. Y él va a encontrar algo en tu vida que no está bien según su visión. Y cuando comenzamos este juego, siempre hay algo en tu vida que otros pueden decir, eso no está bien. ¿Cómo es posible que un cristiano habla así, vestía así, va a este sitio, hace tal cosa? Este extremo
esta mentalidad no puede existir en la iglesia. Pablo está corrigiendo a Pedro, diciendo, existe en la iglesia dos grupos de personas, y tú estás rechazando los gentiles, porque a veces son locos, son más de trasfondo de paganismo, y traen a veces en la iglesia unas cosas fuertes. Y Pablo está diciendo, tú no puedes rechazar a estos hermanos y adaptar esta mentalidad de normas y reglas, legalismo. Entonces, este grupo existe en la iglesia. El otro error en la iglesia es los que abusan la gracia. Porque existe en la Biblia, 1 Corintios capítulo 5, donde el mismo Pablo, habló de la disciplina de la iglesia. Y un escándalo en la iglesia, porque un hombre tiene una relación escandalosa con la esposa de su padre o algo así, algo similar. Algo escandalosa de ni siquiera los gentiles estaban de acuerdo con esto. Ni los paganos practicaron esto. Y la iglesia diciendo, bueno, hay que mostrar gracia, paciencia, en tiempo Él va a cambiar, hay que tener un poco de lo que sea. Y Pablo dijo, quita este hombre de la iglesia. Es que es muy claro. El mismo Pablo dice aquí, no puedes tú tener una iglesia con esta norma, regla, legalismo, la letra de la ley en vez del espíritu de la ley, pero tampoco los que abusan la gracia, donde aparentemente nada ha cambiado en sus vidas, y están entrando en la iglesia con una vida de mucha desorden y no tienen verdaderamente amor para el Señor. Entonces, eso es un error, y también es un error juzgar a otra persona según su pecado, porque nosotros tenemos pecado nosotros mismos. Es mejor enfocar en tu propia vida. ¿Cómo está tu corazón con el Señor? Pero esto es lo que está pasando aquí. Pablo tiene que confrontar a Pedro y públicamente. Eso duele. Sería una cosa decir, Pedro, tenemos que hablar. Porque en mi mente, eso es lo que Pablo hizo. Pablo llamó a Pedro a su oficina, o vamos a hablar afuera o en la esquina, pero dice aquí que públicamente, dice en versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Pues eso es una corrección en frente de todos para corregir este error. Y el siguiente versículo, los siguientes versículos, tenemos la explicación del Evangelio más claro, más puro, más enfocado que en cualquier otra parte de la Biblia. Vamos a leer 15 ahora. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces Pablo deja muy claro el asunto, y él es un rabí muy respetado en la comunidad de los judíos, que él tenía una posición alto. Habla de sus credenciales, que yo he nacido en tal familia, he estudiado bajo tal profesor, y él está diciendo, el Evangelio nos enseña que somos salvos por la fe, punto. La fe, la gracia en Jesucristo, nada menos y nada más. No podemos entonces tener en la iglesia varios grupos. Entonces, a veces hay algunos hermanos
que luchan con legalismo. Pero y tú a lo mejor te frustras con este hermano. Y dices, él siempre está hablando de por qué esto y por qué no sé qué. Pero hay que entender su corazón. Porque a veces un cristiano que parece ser legalista es una persona que ama al Señor y toma en serio la iglesia. Y él no aguanta tonterías. Él no tiene la forma de aguantar a alguien que está abusando la gracia. Y a lo mejor esta persona tiene que crecer más en su fe, de tener más amor, más paciencia y utilizar sabiduría en cómo hablar y comunicar con tal persona. Y animar a esta persona a crecer en su fe, ¿vale? Y por otro lado, el cristiano que no tiene convicciones, un cristiano que no tiene convicciones muy fuertes. Y tú tienes que hablar con ellos y entender que también tienen un corazón, aman al Señor, pero están todavía creciendo en su fe para tener convicciones, ¿vale? Y entender que Jesús nos ha llamado a salir del mundo y vivir diferente. A veces entra a la iglesia uno que andaba en el mundo, recibió a Cristo y él se convierte en legalista porque él no puede entender por qué hay cristianos regresando al mismo sitio que acaba de salir él. Si yo salí del mundo, yo estaba en tinieblas, yo he experimentado lo feo que es el mundo. ¿Por qué hay cristianos en la iglesia regresando ahí, hablando de esas cosas que Cristo nos ha llamado a andar en luz? Y es hermosísimo la iglesia, la vida cristiana, la paz, el amor. No entiendo por qué quieren regresar a las tinieblas. En la iglesia siempre existe esta tensión. Y está bien, porque un lado nos ayuda en cierta área y otro lado nos ayuda en cierta área. Pero tenemos que mantener el enfoque en la cruz de Jesucristo, en la gracia de nuestro Señor, de no abusar la gracia que tenemos y también tomar en serio las cosas del Señor. Y entender que Pablo, el mismo Pablo aquí corrigiendo a Pedro, es el mismo Pablo que habló a la iglesia en Corinto. ¿Recuerdas el podcast de la carta a la iglesia en Corinto? Pues esta iglesia en Gálatas está luchando con legalismo, pero en Corinto estaban luchando con el otro lado, el otro extremo. Porque el paganismo de afuera entró a la iglesia, la mentalidad. Mucha fiesta, todo aquí. Y ellos lucharon para limpiar y sacar y dejar estas cosas. Por eso Pablo está hablando fuerte con esta iglesia, animando a la iglesia. Oye, soy sal y luz en la comunidad. Tú tienes que tener una diferencia. Debe existir una diferencia y una distinción clara entre la iglesia y el mundo. Por lo tanto, unos cristianos usan 1 Corintios 5 para hablar de el hecho que no puedes perder tu salvación, porque dice hermano, un hermano que ha pecado. Y dicen, mira, es hermano, pero ha pecado. Pero nunca termina el capítulo que dice Pablo ha ejercitado disciplina en la iglesia. Y ha dicho, eso no puede continuar. Y esas iglesias liberales nunca practican la disciplina. Y eso es el problema, que permiten cosas muy feas pasando a la iglesia y no hacen nada. Porque dicen, no, gracia, paz, paciencia, hay que esperar en tiempo, pero hay que tomar en serio y entender una cosa. No es mi iglesia y no es tu iglesia. Es lo que dice la palabra. No es lo que dice el pastor o los hermanos, pero ¿qué dice Jesucristo? Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, si hay algo que es blanco y negro, hay que obedecer y hay que seguir la Biblia. Pero siempre existe en la iglesia estos dos grupos.
Unos pastores prefieren invertir en las legalistas, porque ellos son más fieles, porque toman en serio la iglesia. Pero lo que pasa es que si tú solo inviertes en las legalistas, nunca vas a crecer la iglesia, porque ellos quieren correr todos. Quieren echar toda la iglesia. Si tú no llegas a su estándar, y cualquier error por fuera, no te he visto domingo pasado, por fuera. O están revisando tu estado en WhatsApp, no para compartir contigo, pero para juzgarte. Y dice, mira, no puedo creer. Pues ellos también por fuera. Y van a terminar con 4 gatos. Y no puedes crecer la iglesia con las legalistas, porque están en contra de todo y de todos. Porque no hay amor, no hay gracia, no hay este enfoque de recibir los pecadores, compartir el evangelio, andar con ellos en el discipulado para ayudarles a crecer. Otros pastores dicen, bueno, ellos me frustran porque son siempre voy a invertir en este grupo por aquí. Pero el problema es que nunca vienen a la iglesia. Es por aquí, por allá, y no hay constancia. Son muy chulos, son muy nice, son muy como, no pasa nada, tranquilo. Pero no toman en serio la iglesia, no puedes contar con ellos. Entonces, cuando quieres crecer la iglesia, tampoco con este grupo. Entonces, la idea es, tenemos que trabajar juntos como familia. Y entender que no hay 2 grupos en la iglesia. Somos una familia. Y como he dicho muchas veces, y quiero repetir, tus amigos, tú has elegido. Tu círculo de amigos, tú has elegido. Tu familia no. Tu hermano, tu hermana, tus tíos, es lo que hay. Esa es la tensión, esa es la dinámica de la familia. Es lo que hay. Y por eso en Navidad, en esas reuniones de la familia, a veces hay tensión. Porque siempre hay un tío que habla de sus cosas, o alguien que dice sus opiniones muy fuertes, y a veces hay argumentos, a veces hay pleitos en la familia. Porque tú no has elegido este grupo. Y lo mismo en la iglesia. No hemos elegido este grupo, pero hay alguien que sí ha elegido este grupo, el Señor. Amén. Si Dios ha elegido enviar a la iglesia unos ticos, por ejemplo, ¿quién soy yo para decir, bueno, no sé, me caen mal estos los de Costa Rica siempre piensan que son de Suiza, de Sudamérica? ¿Quién soy yo para decir que yo no voy con ellos? Piensa conmigo. Dios ha elegido. Dios nos ha dado el privilegio de tener esta pareja preciosa en la iglesia. Y podemos decir hasta Fabián. Hasta Fabián. Dios ha traído a este hermano a nuestra iglesia. ¿Quién soy yo para decir, bueno, es que no sé. Tengo mis dudas. No, Dios ha elegido esta familia. Y por bien o por mal, tenemos que trabajar juntos como familia. Y mantener el enfoque en el Evangelio del Señor Jesucristo. Es difícil, honestamente voy a decir la verdad. ¿Dónde ponemos la línea? ¿Dónde ponemos límites? Porque si empezamos en este camino de correr, vamos a correr toda la iglesia. Pero al otro lado no podemos permitir cualquier cosa tampoco. Hay que mantener un equilibrio. Lo que Pablo está enseñando aquí a Pedro, oye, tenemos que mantener el enfoque en la gracia, en la libertad que tenemos en Cristo. La libertad no es para pecar, es la libertad para no pecar. La libertad que quita las cadenas del pecado de mi vida. Puedo vivir en victoria en Cristo Jesús. Y traer el mensaje del Evangelio a los demás. Y entender una cosa. Estamos aquí para compartir el Evangelio, para discipular, para andar con nuestros hermanos
para que ellos también puedan crecer en su fe. Por eso existe la iglesia. No es para hacer solamente estudios, seminarios, círculos, cursos intensivos, mesa redonda, charlas y todo lo demás, retiros. Qué bonito todo esto. Pero hay que traer la gente que no conocen a Cristo a los pies de Cristo y compartir el mensaje del Evangelio, orar por ellos y compartir la palabra. Porque es a través de la palabra que pueden crecer. No es lo que piensa Fabián, o que piensa Mario, o que piensa Germán, o que piensa el pastor, es que ha dicho el Señor. Y con esto crecemos, pero en esto enfocamos en la palabra de Dios, porque hay poder en este libro. Amén. Este libro tiene vida, y tiene un efecto increíble en la vida y en el corazón. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias